Estás a 300 kilómetros de la costa más cercana. Mira a tu alrededor. No hay nada, solo agua negra, cielo infinito y cero posibilidades de escape. Bienvenido a bordo del USS Gerald Ford. Desde fuera parece majestuoso, pero desde dentro es una pesadilla logística de acero. No es un crucero de vacaciones. Es una ciudad nuclear comprimida que se desplaza por el Pacífico sin hacer ruido, cargada con suficiente potencia de fuego para borrar un país pequeño del mapa. Aquí no hay avenidas, hay pasillos donde te golpeas los hombros. No hay supermercados, pero sirven 18,000 comidas al día. No tiene hospitales visibles, pero realiza cirugías en alta mar. Hablamos de 5,000 personas atrapadas en una lata flotante. Eso es más población que muchos pueblos europeos, pero con una pequeña diferencia. En un pueblo puedes salir a caminar al parque si te agobias. Aquí, si sales a caminar, te caes al océano o te absorbe la turbina de un jet. Y no es el único monstruo allá afuera. Estados Unidos tiene 11 de estos gigantes nucleares, como los de la clase Nimitz, patrullando ahora mismo. Son comunidades autosuficientes diseñadas para sobrevivir el apocalipsis durante meses sin tocar tierra. Pero el Ford es el rey de todos. Es el barco más caro de la historia, $13,000 millones. Por ese precio esperarías al menos un jacuzzi o ventanas con vistas, pero no. Lo que obtienes es una bestia de 333 metros y 100,000 toneladas que puede operar 90 días seguidos sin pedirle nada a nadie. Es una maravilla de la ingeniería, sí, pero también es una jaula dorada que piensa, se defiende y proyecta terror a miles de kilómetros de casa. Y aunque es la máquina de guerra más avanzada de la historia, sigue teniendo un punto débil que la ingeniería no puede eliminar: todas las bocas que tiene que alimentar. Imagina tener que alimentar a un estadio de fútbol completo, desayuno, comida y cena todos los santos días. Eso es lo que pasa en el Gerald Ford. Cada 24 horas, esta ciudad flotante tiene que materializar 18,000 comidas. Y no estamos hablando de abrir latas o tirarles raciones de emergencia MRE como si estuvieran en una trinchera. Hablamos de comida caliente y variada en medio de la nada. Las cocinas, que aquí llaman galeras, son fábricas que nunca duermen. Operan las 24 horas, 7 días a la semana, sin pausas, porque el hambre no descansa. Y el personal no son aficionados, son especialistas culinarios entrenados en academias, tipos que compiten en concursos profesionales. ¿El menú? Puede ser surrealista. Un día tienes hamburguesas y pizzas, y el siguiente estás comiendo langosta, costillas ahumadas o paella mientras flotas sobre la fosa de las Marianas. Pero que no te engañe el menú de restaurante. Esto es una pesadilla logística. Para que 5,000 personas coman, necesitas almacenes refrigerados del tamaño de gimnasios escondidos en las entrañas del barco. Están llenos hasta el techo de carne congelada, vegetales, lácteos y cereales. Todo etiquetado con precisión obsesiva para que dure semanas. Tienen espacio incluso para las necesidades modernas: especias, productos sin gluten y opciones vegetarianas. Sí, opciones vegetarianas en una máquina de guerra. La panadería industrial es otro infierno aparte. Los hornos nunca se apagan y el pan sale fresco a diario. Cocinan pastas, sopas y postres a una escala masiva que asustaría a cualquier chef civil. Las líneas de servicio son una cadena de montaje humana. Despachan a 1,200 personas por hora. Tienes menos de 60 minutos para tragar y volver al trabajo. Y todo esto ocurre mientras el suelo se mueve. A veces tienen que cocinar en medio de una tormenta o peor, intentar que el aceite hirviendo de las freidoras no te salte a la cara mientras un caza de 30 toneladas aterriza violentamente justo encima de tu cabeza en el techo de la cocina. La coordinación tiene que ser absoluta. Cada minuto cuenta, cada bandeja debe salir perfecta, porque a miles de kilómetros de casa, encerrados en esta caja de acero, los 5,000 marineros saben la verdad. Una buena comida no es solo nutrición. Es moral, es salud mental, y muchas veces es lo único que impide que la tripulación pierda la cabeza. Pero ni siquiera el mejor filete del mundo puede hacerte olvidar que vives dentro de una lata de acero sellada herméticamente. Aquí no hay calles, no hay puertas que den al exterior. Estás rodeado de océano infinito, pero irónicamente dentro del barco cada centímetro es una batalla territorial. Para los 5,000 tripulantes del USS Gerald Ford, esta es la cruda realidad. Vivir aquí no es una aventura, es una transformación mental obligatoria. Hablemos de tu espacio personal, si es que se le puede llamar así. Los marineros duermen en lo que llaman racks. Son literas, apiladas de 3 en 3 dentro de compartimientos colectivos. Tienen literalmente el tamaño de un ataúd.
Dentro de esa caja tienes una lámpara de lectura, una boquilla de ventilación que te dispara aire reciclado y un espacio ridículo para guardar tus cosas. Es mínimo, claustrofóbico, pero es tuyo. Tienen unas pequeñas cortinas, las cortinas de la privacidad, que son la única barrera entre tú y la locura. A miles de kilómetros de casa, ese agujero en la pared se convierte en tu único santuario. La jerarquía aquí se mide en metros cuadrados. Los marineros de menor rango se apilan en dormitorios con docenas de compañeros, compartiendo olores y ronquidos. Los suboficiales superiores tienen algo más de suerte, camarotes dobles o pequeños grupos. Los oficiales tienen camarotes individuales, más cómodos, pero siguen siendo celdas básicas. Y ojo al dato, incluso el capitán duerme en una habitación más pequeña que la suite más barata de un hotel de carretera. Aquí aprendes rápido que la privacidad es el lujo más caro del mundo, pero la vida no se limita a dormir. Hay gimnasios equipados con pesas, bicicletas, máquinas de cardio y sacos de boxeo. Y escúchame bien, el ejercicio aquí no es opcional para verse bien en verano, es vital para drenar la agresividad y mantener la salud mental. Tienen salas de descanso con libros, películas y juegos, además de capillas para misas y diferentes credos, porque a veces necesitas rezar para aguantar el turno. La convivencia a bordo es brutalmente intensa, no hay escapatoria. Trabajas, comes, entrenas y descansas con las mismas caras, día tras día, durante meses. Por eso la disciplina y el respeto mutuo no son reglas de un manual, son herramientas de supervivencia emocional. Si no te respetas, el sistema colapsa. Esta ciudad flotante funciona gracias a la tecnología. Sí, pero colapsaría sin su gente. Viven apretados, privados de comodidades, con duchas compartidas y guardias nocturnas eternas, pero todos saben que son parte de algo más grande. Viven en uno de los entornos más exigentes y hostiles del mundo y lo hacen como una familia disfuncional, pero una familia al fin y al cabo. Pero esa familia no se reúne en un jardín. Su patio trasero es una pista de aterrizaje sobre el océano que se mueve, resbala y huele a combustible quemado. Apenas subes las escaleras, desde los camarotes, entras en lo que los marineros llaman el lugar más peligroso del mundo. Olvida las normas de seguridad laboral civiles. Aquí arriba, cada minuto es una coreografía de precisión suicida. Los FA-18 Super Hornets, juguetes que valen más de $70 millones cada uno, no despegan. Son disparados violentamente por catapultas electromagnéticas, una tecnología que usa la misma energía que una montaña rusa de la muerte para lanzar 30 toneladas al aire en 2 segundos. Y el aterrizaje es peor. Los pilotos tienen que enganchar un cable de acero mientras el barco se balancea con las olas, frenando de 250 km por hora a cero en menos de 3 segundos. Es como chocar contra un muro de ladrillos, pero controlado. En medio de este caos mecánico hay gente caminando. La tripulación de cubierta parece una bolsa de caramelos letal, organizados por camisetas de colores. Los amarillos dirigen el tráfico. Los azules encadenan a las bestias. Los rojos manipulan explosivos. Sí, explosivos. Los púrpuras bombean el combustible y los verdes controlan los lanzamientos. Lo aterrador es que no son veteranos curtidos, son jóvenes. Muchos tienen 18 o 19 años. Tienen la edad justa para votar, pero aquí manejan tareas críticas donde un paso en falso te convierte en historia. No hay margen de error. Una turbina puede aspirar a una persona en un parpadeo. Una hélice puede cortarte o un cable de acero tensado puede partirte por la mitad si se rompe. El calor del asfalto derrite las suelas y el ruido te hace vibrar los huesos. Todo es un riesgo mortal, y sin embargo, operan con una precisión que avergonzaría a un reloj suizo. Y la locura no termina en la superficie. Bajo la cubierta, la coordinación es igual de obsesiva. Mecánicos, técnicos de armamento, controladores de radar, cada puesto es una válvula vital. Los aterrizajes nocturnos en medio de tormentas y sin visibilidad no son magia. Se logran gracias a docenas de especialistas invisibles que no salen en la foto. Trabajar aquí arriba requiere algo más que valentía, requiere una confianza ciega, casi religiosa, en el equipo. Pero para que todo este circo en la cubierta funcione sin matar a nadie, necesitas energía, mucha energía. El USS Gerald Ford no es solo un transporte de aviones glorificado, es una central nuclear flotante, una planta química y una ciudad autosuficiente, todo embutido en un solo casco de acero. En las entrañas de la bestia, donde el sol nunca llega, laten los reactores nucleares. No están ahí solo para mover la hélice, son el corazón eléctrico de esta pesadilla. Generan la potencia para absolutamente todo. Desde el radar que rastrea amenazas y los ascensores de armas hasta los hornos de la cocina o los respiradores de la UCI en el hospital de a bordo.
Estos reactores son una brutalidad de la ingeniería. Pueden funcionar durante 25 años sin necesidad de recargar combustible. Imagina conducir tu coche 2 décadas y media sin parar en la gasolinera. La eficiencia es tal que podrían alimentar de energía una ciudad entera de 100.000 habitantes sin despeinarse. Toda esa potencia nuclear permite otro pequeño milagro: convertir el veneno salado en vida. A través de un proceso de desalinización masiva, el Ford chupa el océano y produce más de 400.000 galones de agua dulce cada día. Es suficiente para beber, cocinar, lavar la ropa de 5.000 tipos sudorosos y mantener operativos los sistemas de refrigeración. Y aquí va un dato irónico. El agua que beben estos marineros, procesada nuclearmente, es más pura y segura que la que sale del grifo en muchas de nuestras ciudades. Pero claro, una ciudad que come y bebe también genera basura. Y gestionarla aquí no es un tema de conciencia ecológica, es táctica militar. No puedes ir dejando un rastro de desperdicios para que el enemigo te rastree. Todo debe morir dentro del buque. Los restos orgánicos se trituran hasta hacerse irreconocibles antes de salir. Los residuos humanos, sí, esos residuos, pasan por plantas de tratamiento con estándares más altos que los de cualquier metrópolis moderna. El resto de la basura se clasifica, tritura, compacta e incinera en hornos industriales. Nada, absolutamente nada toca el mar sin ser tratado. Este nivel de autonomía paranoica no es un lujo, es una necesidad vital. A cientos de kilómetros de cualquier puerto no hay margen para errores. La energía, el agua y la limpieza no solo sostienen la misión, sostienen la vida. Porque en alta mar, si uno de estos sistemas falla, el barco más poderoso del mundo se convierte rápidamente en el ataúd flotante más grande de la historia. Pero incluso con reactores diseñados para durar 20 años, hay un componente en este engranaje que es mucho más frágil: la tripulación. Cuando algo sale mal aquí afuera, no puedes llamar al 911, no hay ambulancias ni hospitales a los que correr, estás solo en el mapa. Por eso el USS Gerald Ford no tiene opción, debe ser una ciudad autónoma capaz de salvarte la vida mientras navega hacia el infierno. A bordo opera un hospital de nivel 1 con quirófanos, salas de rayos X, consultorios dentales y farmacia. Médicos han realizado desde apendicectomías hasta cirugías cardíacas a corazón abierto mientras el buque cruza zonas remotas. Intenta operar con precisión milimétrica mientras el suelo bajo tus pies se inclina por el oleaje. Aquí un error de pulso es fatal. Todo esto sucede mientras el océano intenta matarte. Las tormentas en el Pacífico no perdonan. Vientos huracanados y olas de más de 10 metros golpean el casco, pero el Ford, gracias a su diseño y peso masivo, ni se inmuta. Mientras afuera el mundo parece acabarse, dentro la tripulación sigue operando como si nada. La misión no se detiene por el clima. Esta ciudad está diseñada para resistir cualquier cosa: virus, locura o tormentas. Pero curar huesos es la parte fácil, lo difícil es sobrevivir, porque no nos engañemos. El USS Gerald Ford no es una ONG flotante. Es un objetivo de alto valor de 100.000 toneladas y el océano está lleno de gente que querría verlo en el fondo. Submarinos silenciosos, drones suicidas y misiles hipersónicos. La amenaza es real y constante. Por suerte, este gigante no es un pato de feria esperando a que le disparen, es una fortaleza erizada de odio. Su primera línea de defensa es invisible, el radar de doble banda. No es un radar cualquiera, es un ojo que todo lo ve, capaz de rastrear proyectiles del tamaño de una pelota de béisbol moviéndose a velocidades absurdas. Antes de que el enemigo sepa que ha sido detectado, el Ford ya lo tiene fijado. Si algo logra atravesar el anillo de destructores y cruceros que protegen al portaaviones, sus guardaespaldas letales, se encontrará con el infierno. El Ford escupe misiles RIM-162 y Bold Sea Sparrow y RIM-116 Rolling Airframe Missiles. Piensa en ellos como balas inteligentes que maniobran a Mach 4 para interceptar y destruir cualquier amenaza aérea antes de que toque el casco. Y si todo esto falla, si el misil enemigo logra llegar a la zona roja, entra en juego el portero final, el Phalanx Seaway. Básicamente es un R2D2 con esteroides y un cañón rotatorio Vulcan de 20 milímetros. Este sistema es completamente autónomo, no necesita humanos. Detecta la amenaza y vomita balas de tungsteno a una cadencia de 4.500 disparos por minuto. El sonido que hace no es un disparo, es un zumbido eléctrico, una sierra mecánica cortando el cielo. Es la última línea entre la vida y la muerte. Pero toda esta tecnología, desde los reactores nucleares hasta los cañones automáticos, sería chatarra inútil sin una cosa: la suma del talento, el coraje y el sacrificio de miles de marineros que hacen posible lo imposible. Porque en medio del océano, cuando todo depende de ellos, responden. Y ahora que conoces la verdadera historia detrás de estas ciudades flotantes, entenderás por qué no se les teme, se les respeta. Cambio y fuera.